Hola, hola, buenos días. Es una tarea especialmente difícil ser quien abra este evento. Hay gente que cree que a una no le da apuro hablar en público porque trabaja en temas de televisión, pero cuando uno graba para televisión solo está la cámara y el camarógrafo. Aquí hay un poquito más de gente. Así que perdono, espero me perdonen los nervios, haré mi mejor esfuerzo. Miren, yo vengo a hablarles hoy de una historia que me contó mi papá, que me cambió de muchas formas. No es que yo sea una persona distinta después de que él me contara esa historia, sino, por el contrario, que tuve una conciencia distinta de quien ya yo era. Lo que sucede es que realmente estoy ahora consciente de la forma en la que soy y de por qué soy así. Llegar a esa conciencia me ha llenado de poder, de lo que ahora, y es una palabra que está de moda, llamamos empoderamiento. Papi me contó hace unos años, y de hecho es un cuento que oigo con relativa frecuencia, que una de las veces en la que estuvo preso en el régimen autoritario que vivimos durante los años de Balaguer, él vivió un encarcelamiento que fue especialmente largo. Ese encarcelamiento duró unos 2 años y por lo tanto pasó una o dos navidades en esa cárcel. Esa cárcel era la cárcel de la Victoria. Para quienes no están familiarizados con el tema de las cárceles en el país, la Victoria ha sido y es todavía quizás la peor cárcel de toda la República Dominicana. La peor porque es la más inhumana, porque era la que se usaba como centros de torturas durante el autoritarismo y además, en el caso de hoy, por el hacinamiento y las condiciones paupérrimas en las que tienen a las personas privadas de libertad. Allí mi papá dormía desnudo en una celda en la que no tenía cama, así que dormía en el suelo, y en la que no tenía comida, no le daban de comer, porque dejarlo sin comer, sin alimentar, era una de las formas de tortura de ese régimen. A medida que se acercaban las horas de la cena de Navidad y él estaba consciente de ello, él cuenta que se iba entristeciendo, que se iba poniendo bajo de ánimo y demás. Y en un momento de cambio, cerca de las 6 de la tarde, papá dice, y estas son sus palabras textuales, que empezó a arreglarse su propio mundo, que él empezó a arreglar su mundo dentro de esa celda. Cuenta que decidió tomar mucha agua para sentirse lleno y hacer así poder dormir y que se echó al suelo tempranito. Así, a la hora de la cena familiar, papá estaba profundamente dormido. Siempre que narra esa parte de la historia, termina diciendo, y de nuevo cito porque es que ya me la sé casi de memoria, que ellos, dice él, ellos querían que yo me pasara la noche buena con hambre, desnudo ahí, encerrado, y no. Yo me la pasé soñando y soñando yo andaba en las calles y era libre. En estas labores de activismo, de periodismo y de hecho en la labor de ser cada día mejores miembros de la comunidad o mejores miembros de la ciudadanía, es muy importante recordar que no importa cuánta sea la presión, cuánta sea la opresión que vivamos, somos esencialmente, radicalmente libres. La libertad más grande no nos la quita nadie, ni un gran tirano, ni un encarcelamiento, ni que saquen un programa como ahora se estila de la radio o de la televisión porque critica a las personas de poder o a los grupos de poder. Nadie puede decidir por mí, nadie puede decidir por mí lo que yo pienso. Claro que a veces el poder puede decidir o impactar mis circunstancias de vida, nuestras circunstancias de vida, eso es obvio y es natural, pero no hay poder gubernamental o económico tan fuerte que realmente se pueda comer toda mi libertad si yo sigo atenta y consciente de que nadie gobierna mis ideas ni la forma en la que yo decida cómo enfrento las embestidas de la vida o del trabajo. Esta libertad no nos la dio nadie. No nos la dio nadie. No se la entregaron en un paquete de inducción en el trabajo. No se la entregaron en la semana de orientación en la escuela o en el colegio. Y como no nos la dio nadie, no nos la quita nadie. La libertad de cómo vemos y cómo enfrentamos el poder, de cómo pensamos y cómo procesamos lo que nos pasa, no nos la puede quitar nadie, porque nadie nos la entregó. Viene con nosotros. Por eso, en cuanto a su libertad, en cuanto a tu libertad, tú eres la persona más poderosa que hay. No hay nada más fuerte o más decisorio que tú misma, que tú mismo. Además, si lo pensamos bien,
¿cuál es la empresa multinacional y multimillonaria que desarrolla el bisturí exacto con el que pueden quitar el oxígeno al pedacito de tierra en el que tú vives? ¿Cuál es el gobierno que puede ordenarle a la lluvia que cuando caiga no pase por tu casa? ¿Cómo se llama el político que va a aterrorizar a las partículas de la tierra hasta el punto tal de que no va a parir alimento? ¿Cuántos ceros tiene la transferencia que puede pagar realmente suficiente como para persuadir al sol de que mañana no salga por tu casa? Honestamente, el poder no es tan poderoso, no lo es, y es tan sencillo y tan básico como eso. La pregunta más frecuente que recibo sobre mi trabajo de parte de personas que son ajenas al oficio es que si no me da miedo. Ante todo, quisiera decirles que yo no hago el trabajo más peligroso que se puede hacer en este oficio, ni cerca. Yo hago un trabajo dentro de lo que tiene que ver con los peligros bastante simple. Hay periodistas de investigación, por ejemplo, que han encarado de una forma muy peligrosa, por decirlo de alguna manera, o riesgosa, a los grandes grupos de interés político y económico de este país. Pero también reconozco que yo comprendo de dónde viene la pregunta que con frecuencia me hacen, porque sé que en el fondo la cuestión es que si me preocupan las posibles consecuencias de hablarle al poder públicamente y de formas que no le son convenientes. Es decir, yo comprendo la preocupación, aunque naturalmente no crea que aplique del todo para mi trabajo. Dicho eso, la verdad, no quiero ni tiene sentido decirles que nunca he tenido miedo, porque el miedo es natural y lo he sentido en diferentes comentarios que me ha tocado hacer. Pero lo que hace que ese miedo no sea muy potente, que mis ganas de hacer el trabajo sean más grandes que esa preocupación, es saber que por mucho daño en venganza que el poder quiera hacer pesar sobre quienes disienten de él, no son tan fuertes ni tan grandes como para decidir si yo soy libre o no soy libre. Pienso además, por ejemplo, que lo que yo tengo, repito, no me lo quita nadie porque nadie me lo dio. Por eso, cuando me siento nerviosa por algo del trabajo, me digo, ¿tienen estas personas o esas entidades la capacidad de hacer que mis padres o mi hermana me dejen de querer? ¿Son dueños del agua o del aire? ¿Tienen una máquina súper especial que puede emitir decretos que gobiernen la forma en la que yo pienso o en la que decido enfrentar la vida? Como casi todo eso es literalmente, inmaterialmente imposible, no tienen poder frente a mí. La verdaderamente poderosa soy yo. En mi vida, la verdaderamente poderosa, la gobernante, la reina, la que decide cómo se hacen las cosas, soy yo. Como escribió Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no se puede detener la primavera. El sol volverá a salir, la tierra siempre va a parir alimento, la gente que verdaderamente le quiere siempre va a estar, y en tu cabeza nunca habrá decreto suficientemente poderoso para decidir qué usted piensa y qué no. Por eso, señores, en este trabajo de abogar por derechos, de informar sobre temas que ciertos intereses pudieran encontrar inconvenientes o que no quieren que se hagan públicos, me recuerdo siempre, siempre, siempre que hasta en la cárcel quien decide cuándo sueña con las calles y cuándo vive el encierro, soy yo. Hoy solo quisiera dejarles con la idea, la sensación, ojalá que hasta con la certeza, de que hay un espacio en el que tú y solo tú eres el máximo gobernante. Uno que el poder más grande no puede conquistar ni puede colonizar. Lo que estoy diciendo no es un descubrimiento, no lo descubrí yo, no es algo que inventé y que hoy he venido a mostrarles por primera vez. Es una realidad, es un concepto que quizás olvidamos ante los afanes del día a día, de la cotidianidad y ante las presiones naturalmente del mundo, pero que no cambia porque lo olvidemos por ciertos momentos, sino que lo importante es que, aunque a veces lo olvidemos, aunque saquen a periodistas del aire o hasta en aquella celda de mi papá que les contaba, nuestra libertad es una realidad y es una realidad que nadie puede cambiar. Como se rumora que dijo Galileo Galilei cuando lo obligaban a retractarse de haber dicho que la Tierra se movía alrededor del Sol, podrían negarlo, podrían enjuiciarlo, pueden perseguirte, pueden encarcelarlo,
pero, y cito, y sin embargo, se mueve. Muchas gracias.